Estamos con nuestro cuate Bev hablando de cómics. Esta semana nos va a recomendar un cómic fabuloso que lo ha marcado a él personalmente. Yo me consta, he tenido horas y horas de plática con él sobre este fabuloso cómic. Dinos, Bev, ¿por qué te gusta Watchmen? Watchmen es un parteaguas en la historia de los cómics norteamericanos. Yo me apuro siempre a decir que yo tengo identificadas 4 tradiciones de los cómics. La norteamericana, que hay que lleva incluida a los canadienses, que han tenido, que son mucho menores en número, pero no en calidad. La sudamericana, con Argentina, como un gigantesco núcleo de Argentina, que además siempre tiene un intercambio muy fluido con Italia. Igual que en su fútbol, los historietistas argentinos se curten en la Liga Europea. Eh, el núcleo franco-belga, ¿no? la tradición de cómics entre Francia, Bélgica y todas sus derivaciones, que han opacado un poco a otros países europeos que también tienen, el caso de España, por ejemplo, pero digamos que resalta mucho como, no solo como tradición, sino como mercado, y los japoneses, ¿no? Y Asia. Entonces, en la tradición norteamericana, que además, cuando hablas de cómic norteamericano, casi irremediablemente te remites a los superhéroes. Los superhéroes, por varias razones, fundamentalmente es que la aparición de Superman en 1938 como revista revolucionó a esta industria. O sea, el personaje, cuesta trabajo creerlo, pero fue tan popular que creó toda una industria de las revistas de cómics, aquí les decíamos cuentos. Entonces, la aparición de Superman es un fenómeno comercial y cultural que crea toda esta industria de las revistas de cómics, ahí sí, con todos los temas posibles. Y casi 20, 25 años después, viene otro movimiento, parece que es como una cosa cíclica en los superhéroes. Y entonces en los años 80 hay una especie como de revisionismo, del cual Watchmen es como la obra cumbre. No fue el primero, había otros, y en aquellos años los superhéroes mainstream empezaron como a, a tener unas historias en aquel momento como más maduras, maduras en el sentido que no eran nada más entretenimiento infantil o para adolescentes, y de los años 80 trascienden 2 libros. Uno es The Dark Knight Returns, que se tradujo como El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller, que la idea es muy bonita, que es un Batman viejo que se retira 10 años y regresa como Eloy Cavazos, regresa del retiro para despedirse. Como J.C. Chávez, ¿no? Exacto. Pero además es muy interesante, ¿no? O sea, porque en los cómics los personajes nunca envejecen y aquí es un Batman envejecido que ya no se puede mover bien, se encuentra a todos los personajes envejecidos, es muy lindo y además de una factura impecable. Y el otro, incluso con una gráfica muy experimental para los cómics de superhéroes de aquellos años, y el otro que en términos gráficos es más convencional es Watchmen, dos autores ingleses, Alan Moore, que pues Alan Moore yo siempre que me toca mencionarlo en alguna clase o conferencia o presentación, eh, hago este experimento, a ver, levante la mano quien ha leído a Alan Moore, siempre son pocas manos y entonces les digo, pues ya ni la friegan porque de verdad es uno de los autores pivotales de la posmodernidad y uno de los más importantes, de las voces literarias más importantes de la literatura en inglés anglosajona. Él es el primer guionista que con todo, que eleva a la categoría de literato el oficio del guionista de cómics. Empezó trabajando en Inglaterra, luego lo reclutan para trabajar justo en DC, donde hace espléndidamente una serie de guiones. Debe haber trabajado como 3 o 4 años en Swamp Thing, que era este cómic chiquito de terror, que él lo eleva a unos niveles de temáticos y de una experimentación en conjunción con sus dibujantes eh, que no se veían en los cómics norteamericanos. Pero entonces le proponen hacer, su editor le propone hacer, trabajar con personajes originales y entonces toma todos estos arquetipos de los superhéroes y parte de una idea muy simple. ¿Qué hubiera pasado en el mundo real
si de verdad hubiera habido superhéroes. Y entonces hace al mismo tiempo una como revisión de la Guerra Fría y a partir de un accidente nuclear en Los Álamos, en donde se está desarrollando la bomba atómica, aparece este ser superpoderoso, pues no es que no es un semidios, es un dios en toda, un demiurgo, que es el doctor, se le bautiza como el doctor Manhattan, y se transforma completamente la historia del siglo XX, porque la tensión que había entre soviéticos y norteamericanos queda totalmente desbalanceada y se yergue en este universo los Estados Unidos como un poder absoluto de mano del Doctor Manhattan. Y entonces, a partir de esto empieza a explorar, usando un montón de arquetipos de los superhéroes, y a partir de una situación que él la plantea como novela policíaca, que es que hay alguien que está matando sistemáticamente a los superhéroes que quedan. En algún momento en este universo se prohíbe en los Estados Unidos que haya actividades de superhéroes enmascarados, y entonces algunos se vuelven institucionales y otros dejan la máscara, se retiran y algunos más trabajan desde la clandestinidad. Y entonces empieza con el asesinato de uno de ellos, de Edward Blake, sí, que era el comediante, ya un veterano, un hombre mayor que es miembro del primer equipo de superhéroes que hubo en los Estados Unidos, de los Minutemen, que además es una referencia a una guerrilla independentista de la historia de los Estados Unidos. Y cuando esto sucede, cuando él aparece muerto, es asesinado violentamente, se desata esta investigación que hace eh, uno de los antihéroes más carismáticos de la historia de los cómics, que es Rorschach, que se llama así porque tiene una máscara de un textil especial que va haciendo patrones simétricos, como la prueba de psicoproyección de Rorschach. Ujú. Además, están divididas, si nos muestras cualquier página al azar, cualquiera de ellas, no. Moore decidió dividirlas en un formato de 9, en una retícula de 9 viñetas, cuando hay acción muy importante, ocupa 3 o 2 o más, hay algunas incluso que son página completa, pero lo hace con esta división casi como de storyboard, como si fuera una pantalla fija. Ahí se pueden ver un par en las que toma 3 de los módulos para dar ciertos énfasis, y es una obra de una gigantesca ambición que además sigue reverberando después de 30 años de haber sido publicada, poco más, casi 35 años de haber sido publicada, a mediados de los años 80, sigue hipnotizando a sus lectores. No sé si para los lectores jóvenes la gráfica es un poco difícil de penetrar, porque sí es muy de los años como 70, 80 el dibujo, pero una vez que te conectas con estos juegos verbales en los cuales además de repente hay 3 o 4 narraciones simultáneas pasando al mismo tiempo en una página, y que lo mismo puede citar a William Burroughs que a los Rolling Stones, que a Bob Dylan, eh, eh, que a Richard Feynman, eh, pues me parece como si no es la primera, pero sí de los primeros libros que pudieron llamarse novela gráfica por derecho propio, con esta ambición, con esta construcción minuciosa como de mecanismo de relojería, y la relojería es una metáfora que aparece todo el tiempo en el libro, y yo creo que todo lo que yo diga se queda corto porque es muy difícil hablar en unos minutos de esta obra monumental de la cual además después renegaría su autor, Alan Moore, después lamentaría haber sido el artífice de lo que se llamó el movimiento de superhéroes oscuros, y que además finalmente fue como absorbido por esta gran industria al grado de que recientemente la editorial DC integró a estos personajes a su continuidad de una manera bastante torpe.